el fútbol tira bastante. Pero, en fin, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo. Hoy presentamos el libro titulado, que lo tienen ahí en la pantalla, El reino de la sirena. Se trata de una novela mezcla de realidad y de ficción, que reúne la dosis necesaria de intriga y de suspense como para atrapar al lector, y está llena de infinidad de datos curiosos, recopilados y entrelazados, fruto de una investigación profunda. Entretener o divertir, y si acaso también invitar a pensar, despertar la curiosidad, azuzar la imaginación, son, según el autor, las pretensiones que tiene su narración, aunque también está el propósito de subrayar la importancia que lo misterioso, lo mágico, lo sobrenatural, lo ignoto tiene en la existencia humana. Nacho Ares, el prologuista del libro, lo define de esta manera: El reino de la sirena es, sin lugar a dudas, un libro fantástico, en el que se entremezcla la realidad y la ficción, algo que, como lo recuerda el autor en palabras de Lord Byron, se solapa de una manera extraña y en muchas ocasiones más cercana de lo que nos podemos imaginar. Su autor, que nos acompaña en la mesa, José Antonio Ortega, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y también en Sociología por la UNED. José Antonio nace en Los Barrios, en la comarca del Campo de Gibraltar. Ha trabajado para los diarios Europa Sur y El Faro de Algeciras y ha colaborado con otros medios de prensa, radio y televisión. Ha sido durante 12 años responsable y redactor del gabinete de prensa del Ayuntamiento barreño. Ha publicado relatos como Viaje de regreso o novelas como El clan de los ilusos. Ha escrito numerosos artículos de opinión, reportajes y entrevistas a lo largo de su dilatada carrera profesional. Nos acompaña también en la mesa Marta Sánchez Esparza, que va a hacer la presentación del libro. Marta es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. También por esta universidad tiene el doctorado y la suficiencia investigadora. Ha trabajado en periodo de práctica en la SER de la Sartía y en la agencia EFE. Ha sido corresponsal del diario El País, de la agencia Europa Pre, del diario Extensión en Málaga y también jefa de prensa del Partido Popular en Málaga durante un año. Actualmente es redactora del diario El Mundo de Málaga, especializada en tribunales y en política. Profesora de experto universitario en liderazgo y comunicación de la Universidad de Málaga y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga. Sin más, le cedo la palabra a Marta para su presentación. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como ha dicho la responsable de presentaciones de libros de aquí del Ateneo, es Marta Sánchez Esparza, soy periodista y me encuentro aquí en representación fundamentalmente de la directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga, que hoy se honra en apadrinar la presentación en Málaga de este libro de El reino de las sirenas, de José Antonio Ortega, que es ante todo un colega de profesión de periodismo, ¿no? Una persona que ha ejercido en distintos medios de comunicación, como ya se ha dicho en esta mesa, y un sociólogo, un conocedor de la naturaleza humana, ¿no? y que ha acudido a nosotros, ¿no? Como a su colectivo profesional, ¿no? y eso pues es de agradecer, nos honra, y aquí estamos representándole y acompañándole en la puesta de largo de este estupendo libro de Ediciones Atlantis, ¿no? Que tengo aquí cerca de mí y que pues es una maravilla, ¿no? De la que os invito a disfrutar a todos, ¿no? Actualmente es una audacia, una aventura, ¿no? Lanzarse a escribir una novela de estas características, porque, todos lo sabemos ya, corren malos tiempos para la lírica, ¿no? Como dice el dicho.
Pero a pesar de ello, siempre hay algunas almas audaces que se atreven a desafiar a los elementos para salir a la mar agitada y navegar, ¿no? Y emprender nuevas aventuras. Tal es el caso de José Antonio Ortega, que nacía en Los Barrios hace 47 años, no sé si los ha cumplido ya, 47, 25, que bueno, ya ha destapado la botella de la literatura en otras ocasiones. Ya conocemos su pluma pues por otros libros, novelas como El clan de los ilusos, cuentos, poemas en antologías compartidas, tanto en España como en el exterior, publicaciones en revistas literarias, artículos de opinión, reportajes y entrevistas. Y José Antonio tiene alma de aventurero, la plasma, ese mundo interior suyo, en este libro, ¿no? El reino de las sirenas, esos seres mitológicos que están, las representaciones de estos seres mitológicos por primera vez aparecen en el siglo XVII a.C., en la mitología griega, ¿no? Al principio con cuerpo mitad humano, mitad de ave, ¿no? Después han pasado a la historia con esa cola de pez, ¿no? Que conocemos, ¿no? Y que representan esa seducción que puede llevarnos a la perdición y que están tan evocadoramente planteadas en este libro, ¿no? De José Antonio. José Antonio Ortega decía yo que tiene alma de aventurero y que no iba a dejar que el temible arrecife de las dificultades que hoy nos rodean y nos cercan a todos, ¿no? Le impidiera llegar a puerto con este proyecto. El reino de las sirenas, un libro lleno de enigmas, inspirador, lleno de referencias históricas. No en vano el autor pues, ha acudido a archivos hemerográficos, bibliográficos, para descifrar un poquito de ese misterio del Mary Celeste, el barco desaparecido en las Azores, ¿no? A finales del siglo XIX, cuando atravesaba el Atlántico procedente de Nueva York, ¿no? Y camino a Europa. Él nos contará ahora pues, mucho más de la historia, del bagaje que ha quedado pues, en estas páginas de este libro, ¿no? Su bagaje personal, sus tareas de historiador, de rastreador de documentos históricos que han preñado de riqueza las páginas de este libro, ¿no? El reino de las sirenas. José Antonio ha pasado antes por la crónica de lo efímero, ya lo ha recordado anteriormente la presentadora de la mesa, trabajando en la redacción de periódicos, donde pues hacía crónica de lo pasajero, ¿no? Y sin embargo aquí pues ha dejado memoria de la historia de nuestros océanos, del fondo de nuestros océanos, ¿no? Ha puesto su experiencia vital al servicio de esta crónica, ¿no? El Mary Celeste, el bergantín cuya tripulación desaparece misteriosamente sin dejar rastro a finales del XIX, nos recuerda una realidad evocadora, misteriosa también, y que debe ser destapada por otros historiadores e investigadores, los cientos de barcos que duermen en lo más profundo de las costas andaluzas, ¿no? Esperando que muchos aventureros como José Antonio destapen sus historias. Solo en las costas malagueñas, donde hoy disfrutamos de la presentación de su libro, descansan medio centenar de pecios con restos de naves, como el famoso barco del arroz, ¿no? Del que todos hablamos cuando decimos está más perdido que el barco del arroz, hundido a 5 metros de la superficie en la playa de Calaceite, en Torrox, un vapor salido de los astilleros de Belfast a finales del 19, 1886, y que llegó a ser buque prisión cuando le pilló el golpe de Estado amarrado en Málaga, ¿no? El barco del arroz que llevaba víveres durante la guerra del 36, ¿no? Y que acabó encallando tras avistar aviones alemanes y submarinos italianos que le hostigaron. Tenemos también la fragata alemana Neuschatel con 2.843 toneladas, 470 tripulantes, de los cuales 70 fenecieron en el naufragio. Y así podríamos seguir hasta recorrer esos cientos de pecios, ¿no? Que jalonan la costa de Málaga, ¿no? Y la costa de Cádiz, su tierra natal, la costa del resto de las playas andaluzas, ¿no? Ricas en combates, ¿no? En Málaga tenemos naufragios de naves piratas, de naves fenicias. Por eso quizá la historia que nos narra José Antonio pues pueda tener gran acogida en el público malagueño. Pienso que los malagueños podemos disfrutar mucho, ¿no? Porque nos puede resultar muy reconocible y muy cercana la historia del Mary Celeste. Quería decir también que
que, bueno, José Antonio es un gran lector y tiene una afición por destripar misterios, que es algo inherente a todo periodista, que ha cristalizado en este reino de las sirenas, ¿no?, del que ahora él nos hablará con más detalle, ¿no? Y bueno, como Málaga también es rica en pecios y rica en tesoros por descifrar, y parece que este género ha sido destilado por José Antonio con notable talento, pues yo le invito a que se atreva con alguno de estos barcos que ofrecen nuestras costas, ¿no?, para alguna de sus siguientes novelas, que espero que todos veamos pronto, la luz de ese libro, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí, y te cedo la palabra para que nos hables con más detalle de la historia, de cómo llegaste a este libro, ¿no?, y de cómo lo escribiste. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, os habéis tomado la molestia de asistir a este acto de presentación, cuando tal vez tuvierais la mayoría otros quehaceres que atender o algún otro frente al que acudir. Para mí es un lujo estar aquí, porque yo no había estado nunca en este edificio del Ateneo, y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Estoy alucinando. Gracias al presidente del Ateneo de Málaga, Diego Rodríguez Vargas, a María Victoria Navarro, vocal de esta entidad que nos acompaña, al presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, Andrés García Maldonado, a las personas que han hecho posible esta presentación y, por supuesto, como no, a Marta Sánchez Esparza, redactora del diario El Mundo y profesora de la Universidad de Málaga, por prestarse amablemente a participar en este acto y por las palabras que acaba de pronunciar y de dedicarme. A veces me da la impresión de que no están hablando de mí, que están hablando de otra persona, ¿no? Es un chiste, ¿no? El reino de la sirena es, como ya sabéis, el título de la obra que nos trae aquí esta tarde, y que Ediciones Atlantis ha tenido la deferencia para conmigo de publicar y distribuir. Se trata de la recreación novelada en torno al misterio del Mary Celeste, un bergantín de bandera estadounidense cuya tripulación desapareció para siempre sin dejar rastro en el Atlántico, cerca de las Azores, entre noviembre y diciembre de 1872, en circunstancias bastante extrañas y nunca del todo esclarecidas. ¿Se me oye bien, no? Este es un caso que pasaría a convertirse en uno de esos grandes enigmas relacionados con el mar y la navegación marítima no resueltos, y que ha inspirado como ningún otro la imaginación de cineastas y escritores. El doctor Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, en los inicios de su carrera literaria, por ejemplo, le dedicó un opúsculo al tema, que no haría, por cierto, honor a su nombre, participando en un concurso convocado por una revista londinense, el Cornell Magazine, allá por 1884. Y más tarde, en 1935, la Hammer, productora cinematográfica británica, que en la década de los 60 del pasado siglo pondría de moda el terror gótico, también patrocinó un horrendo film que, no obstante, hoy día es reliquia para los cinéfilos. Una cinta protagonizada por Bela Lugosi, aquel actor de origen húngaro que habría de hacerse famoso en la década de los 30 del siglo XX, interpretando el papel de Drácula, antes de que su carrera se fuera a pique. Al mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, que viajaba junto a su esposa y a su hija de 2 años de edad y 7 marineros, el Mary Celeste zarpó desde el puerto de Nueva York rumbo a Europa el 7 de noviembre de 1872. Un mes más tarde, exactamente el 5 de diciembre de 1872, la nave, que transportaba en su bodega 1.701 barriles de alcohol industrial con destino a Génova, Italia, fue hallada completamente abandonada muy cerca de las Azores por otro buque, el de Gracia, que capitaneaba David Raymond House, casualmente amigo personal de los Briggs. Después de comprobar que en el Mary Celeste no había ni un alma, el Morehouse
dio orden a algunos de sus hombres para que arreglasen los aparejos de aquel velero encontrado a la deriva, que estaba en condiciones de navegar, y lo trasladaran al puerto británico más cercano que daba su posición en la de Gibraltar. El objetivo de dicha decisión, no exenta de riesgo para los que la asumieron, era la recompensa por el rescate de aquel barco encontrado, un porcentaje de su valor y el valor de su cargamento, según lo contemplado en las leyes marítimas internacionales. Una vez puesto a buen recaudo el bergantín y entregado a la autoridad, el capitán Morehouse reclamó la indemnización que le correspondía por el salvamento y, como consecuencia de ello, se abrió una causa ante la Corte del Vicealmirantazgo en la plaza gibraltareña, de la que salía eco la prensa más importante de la época. Un proceso que, más que lograr aclarar los hechos, lo que consiguió fue dar pie al nacimiento de la leyenda, una de las más célebres, con navío fantasma o maldito de por medio. Fue hojeando una mañana Europa Sur, un diario que se publica en la zona del campo de Gibraltar, cuando se me ocurrió escribir. En ese momento aún no sabía exactamente qué y cómo acerca de esta historia. Una página de este diario hacía mención al misterio y llamó mi atención. El texto periodístico del que hablo consistía en una breve referencia llena de lugares comunes y poco más, pero desde luego bastó para que me interesara por el tema y quisiera saber algo más en torno al mismo. Era el miércoles 22 de marzo de 2006. Ese día comenzó a gestarse el relato de relatos que es este libro. Me voy a permitir un poquito de agua. El reino de la sirena es mezcla de realidad y fantasía, pero hay detrás un arduo trabajo de recopilación de datos que no ha sido fácil, como ya se ha dicho, ¿no?, aquí en la mesa. En primer lugar, la obtención de una amplia documentación bibliográfica que solo está disponible en inglés y que he podido adquirir a través de Internet porque no se encuentra a la venta en España. En segundo lugar, el acceso a información relacionada con los personajes más significativos, para lo que incluso he tenido que husmear en censos, recortes de periódicos y revistas de la época, certificados de matrimonio y de función, listas de pasajes de navíos, correspondencia, etcétera, etcétera. Información que, afortunadamente, todo hay que decirlo, en el caso de los Estados Unidos se puede encontrar digitalizada, ¿no? Y hasta realicé un viaje a las Azores, a la isla de Santa María, escenario de muchos de los hechos que se narran en la novela. Dos son los principales protagonistas de este libro: Nathan Briggs, nieto del ya referido capitán Benjamin Spooner Briggs, capitán del Mary Celeste, y Antonio Jonás de Moura, un supuesto pariente desconocido tanto del uno como del otro, que irrumpe en escena. En torno a los dos, el primero con una visión crítica, racional, escéptica, el segundo podría decirse que más bien con una actitud opuesta, se construye, se estructura y se desarrolla la trama en la que aparecen un sinfín de personajes reales y algún que otro imaginario, y en la que he entrelazado más de un guiño curioso, amén de referencia a acontecimientos históricos y mitos varios. No voy a hacer mención de todos los personajes que desfilan por las páginas del libro, porque si lo hiciera terminaríamos mañana, y no es plan. Sí voy a hacer referencia a los que siguen, relacionados con el episodio de la vista de Gibraltar, por el interés que la investigación llevada a cabo a instancias de las autoridades del Peñón tienen. Voy a mencionar algunos de los personajes que son personajes reales que intervienen en la causa que se desarrolla en Gibraltar sobre el tema del encuentro de Mary Celeste. Horacio John Sprague, perdonadme el inglés porque me siento en Horacio John Sprague, que era cónsul de los Estados Unidos en Gibraltar en 1872, miembro de una familia originaria de Boston, que durante 3 generaciones, de 1832 hasta 1934, representó los intereses norteamericanos en el Peñón. Mr. Solly Flood,
abogado general y procurador de Su Majestad la Reina de Inglaterra en Gibraltar, que dirigió la investigación sobre el Mericeleste, un personaje al que las crónicas pintan remilgado y antipático. Casi todos los fiscales entonces tenían esa pinta. Creyó siempre en la teoría de una conspiración para explicar el enigma. Primero acusó a la tripulación del Dei Gratia de piratería, de asesinar a marineros del Mericeleste, incluido el capitán, su esposa y su hija, sin mucho sentido y desde luego sin ninguna prueba concluyente. Luego apuntó a la posibilidad de un complot para estafar al seguro, en el que estarían implicados los capitanes y los tripulantes de uno y otro navío. Y a buen seguro que se murió el hombre, convencido de que una de esas dos cosas fue lo que sucedió realmente. Luego estaba el juez, el honorable James Cosarren, juez del vicealmirantazgo en la Corte de Gibraltar en 1872, quien, por cierto, tampoco hiló muy fino y, para sorpresa de muchos, dio siempre pábulo a lo que la mayoría de las opiniones autorizadas consideraban elucubraciones del abogado general y procurador de Su Majestad. El doctor Patton, especialista al que la Corte del Vicealmirantazgo de Gibraltar encargó el análisis de las manchas en la cubierta del Mericeleste, que resultaron ser pintura y no sangre, para disgusto de Mr. Flood. John Austin, técnico al que la Corte del Vicealmirantazgo de Gibraltar encargó el análisis de las marcas en el casco del Mericeleste durante la investigación. Henry Pisani, este rellanito, abogado de la tripulación del Dei Gratia durante la audiencia en Gibraltar. Además de las teorías conspiratorias de Mr. Sonny Flood, se fueron planteando otras para explicar el misterio. La posibilidad de un motín de los propios marineros del Mericeleste, la de un abordaje pirata, el ataque de un kraken o pulpo gigante, también hay quien pensó en tiburones, la de una pequeña explosión en la bodega y un escape de gas, emanaciones procedentes del alcohol etílico, no sería la primera vez que ocurre en alta mar, un iceberg. Y bueno, ya en el siglo XX no faltó quien hasta metió de por medio los platillos volantes y los extraterrestres, o a los descendientes de los atlantes, ya saben, los habitantes de la perdida Atlántida. La explicación más razonable es la propuesta por Charles E.D. Fay, autor de la obra más rigurosa y documentada que se haya escrito sobre el tema. Coincide con la que ya planteara Oliver Cobb, un primo del capitán Benjamin Spoon-Lebris, que el Mericeleste debió ser abandonado en un momento de pánico incontrolado y que su tripulación pudo hundirse después en el Chinchorro es el bote salvavidas, en el que trató de ponerse a salvo, al no lograr alcanzar tierra, pero sin aclarar cuál pudo ser la causa del abandono. No muy diferente a la que propuso ante la Corte del Vicealmirantazgo Oliver de Vaux, el primer oficial del Dei Gratia, que, aplicando el sentido común, afirmó estar convencido de que la tripulación debió abandonar el barco por creer erróneamente que éste se iba a pique, y así lo declaró en respuesta a una pregunta del tribunal. Ahora vamos a ver un momento el montajito este que he hecho y yo lo voy a explicar un poco mejor. Bueno, estoy viendo la portada del libro, pero hay que venderlo. Personaje, este es el capitán del Mericeleste, Benjamin Spoon-Lebris. Este es también el capitán. Pongo esta foto porque tienen su curiosidad, ¿no? El capitán cuando era jovencito, ¿no? Esta era la esposa y el hijo del capitán, pero este hijo no viajaba en el barco. Uno tenía dos hijos, tenía la hija y un hijo, y el hijo se quedó en Nueva York. Esta es la niña que iba en el barco con el capitán y con la tripulación.
En aquella época era costumbre que los capitanes a veces en viajes, sobre todo estos de transatlántico, llevaran a veces a su familia, ¿no? Parece una temeridad, pero era común que los capitanes lo hicieran, ¿no? Este es el primer oficial del Mary Celeste, Albert G. Richardson. Este es Morehouse, que era el capitán del Dei Gracia, el barco que se topó en alta mar con el Mary Celeste, abandonado y a la deriva el 5 de diciembre de 1822. Este es el primer oficial. Fue uno de los dos marineros que abordaron el Mary Celeste. Cuando se lo encontraron a la deriva, pues subieron al barco aquella mañana del 5 de diciembre de 1822 para comprobar el estado del barco, que había sido misteriosamente abandonado en medio del Atlántico. Esta es la casa familiar de los Frick en Marion, Massachusetts, el estado de... Esta es una imagen del Amazon, porque ese era el antiguo nombre del Mary Celeste. El Mary Celeste, antes de llamarse Mary Celeste, se llamó Amazon y era de bandera británica porque fue construido en Canadá, en Nueva Escocia. Este documento es la inscripción del barco, la primera inscripción del Amazon, con su número de inscripción ahí, el 37.671. Este es un cuadro del Mary Celeste de la época, de cuando se encontró abandonado, más o menos. Este es un cuadro del Dei Gracia, del bergantín, un cuadro que se hizo en 1873 en Messina, en Sicilia. Este es un documento del seguro del Dei Gracia, ¿no? De la Atlantic Mutual Insurance Company, que es una de las compañías aseguradoras, ¿no? Y este es otro documento parecido, el que ha salido antes, que es del Mary Celeste. Este documento es del primer registro del barco en los Estados Unidos, el 31 de diciembre de 1868, ya con el nombre de Mary Celeste. Lo compró un ciudadano americano, Richard Haynes se llamaba, y ya tuvo bandera. Este documento es el documento de la lista de la tripulación. Aparecen varios tripulantes, la mayoría son alemanes que eran inmigrantes, que llegaban a Nueva York buscando trabajo y luego se embarcaban. Estas son las actas de la oficina de aduanas de Nueva York con el registro del Mary Celeste y su tripulación para aquel trágico viaje del otoño de 1822. Lo curioso aquí es que probablemente la tramitación de esta documentación a solicitud de Brick fuera llevada a cabo por Herman Melville, el autor de Moby Dick, por aquel entonces funcionario de dicha oficina, ¿no? Esto es un documento de una lista de tripulación del buque Asia, que era uno de los buques buques transatlánticos que hacían la travesía desde Hamburgo a Nueva York, que llevaba inmigrantes alemanes. En este buque iba uno de los dos marineros del Mary Celeste, que además era tripulante y defectó de la tripulación. Este es el itinerario del barco, ¿no? La línea de arriba representa el itinerario del Dei Gracia, que salió una semana después que el Mary Celeste de Nueva York, y la línea de abajo era la del Mary Celeste. Este es un detalle del punto de encuentro, la isla de Santa María, que es la isla más occidental del archipiélago de las Azores. Al este de la isla de Santa María pudo producirse el hecho, y luego me parece que he puesto la presentación muy rápida, me tenía que haber puesto más. Y luego, una vez el punto de encuentro entre las Azores y la costa atlántica de Portugal, y de allí la travesía hacia Gibraltar, ¿no? ¿Por qué Gibraltar? Porque era el puerto británico más cercano y el de Gracia era la bandera británica. Esta es una carta que escribe desde Nueva York el capitán Benjamin a su madre el 3 de noviembre, 2 o 3 días antes de salir de Nueva York. Y esta es una carta que escribe la señora Rich, la esposa del capitán, a su hijo Arthur, a ese hijo que vimos antes en la foto, también 2 o 3 días antes de salir de Nueva York. Esta es una espada encontrada a bordo del Mary Celeste, que también dio mucho que hablar porque se decía que tenía unas manchas que podían ser de sangre, no eran manchas de sangre, eran moho, prácticamente, ¿no? Como dieron luego los análisis, ¿no? Se decía que era sangre por defender aquella teoría del motín y de que este es el armonio que llevaba la Sarah Elizabeth Brick, la esposa del capitán, que lo llevaba en el barco, porque la mujer cantaba muy bien, cantaba en el coro de la parroquia de Merlin, de donde ellos eran, y la mujer tenía, por lo visto, tenía una voz angelical, ¿no?
Este es un censo de población del condado de Wardon, en Maine. Corresponde a al primer oficial del Mary Celeste, a Albert Richardson. Esta es otra lista de buque de pasajeros el Electric, que también venía de Alemania, y llevó a otro de los marineros del Mary Celeste, pues había llegado unos años antes también. Este es simplemente una pintura de uno de estos buques de los que hablamos, que hacían la travesía era la época de la inmigración europea a Estados Unidos, ¿no? Era muy común, salían. Este es el registro de nacimiento y bautismo de la parroquia de Santa Bárbara, en la isla de Santa María, del personaje, otro de los personajes protagonistas del libro, es Antonio Jonás de Moura. Esto es un centro de población de New Bedford. New Bedford, que fue el puerto ballenero más importante en el siglo XIX, en el Atlántico, y ahí se afincó la familia Lee, la mayoría de la familia Lee. Melville, el autor de Moby Dick, también estuvo en New Bedford. Este otro censo de población también de la ciudad en la que residía Morehouse, el capitán del Rey Gracia. El interés que tienen estos censos cuando estás haciendo una investigación es que el censo aparentemente no parece que no dice nada, pero te dice datos, ¿no? Pues te dice la profesión a lo que se dedica el personaje, con quién vive, dónde vive, si está casado, si tiene hijos. Por eso tengo ahí tantos censos, los censos en diferentes épocas. Por ejemplo, este censo es de New Bedford también, de 1910, de la familia Home. La familia Home es de una que se emparenta con la familia Brice, ¿no? Por un matrimonio, ¿no? El hijo del capitán Brice se casa con una señora de la familia Home. Esto es un directorio de teléfono de New Bedford de 1926. Otro censo, un montón de censos, diréis. Estos son copias de recortes de prensa. Aquí, claro, bueno, a verlo ahora, en un recuadrito de esto pues hay una mención al caso de este recorte de este periódico de 1901. Hay una referencia al caso del Mary Celeste. Van apareciendo durante distintos años. Este otro de 1914, si veis la foto, en Europa estaba la Primera Guerra Mundial, y habla, pues aquí habla de una de las teorías sobre el tema del posible abandono del barco, el tema de la posible explosión, y luego el tema de otra copia de otro, este es de 21 de junio de 1921, también incluye una mención al caso del Mary Celeste. Y este otro también de Appleton, Wisconsin, este es de 1927. Y empieza a hablar de otra teoría, ¿no? La misma teoría en la que hablábamos antes, ¿no? Que ya se va repitiendo, la de la explosión, el temor de que se abandonó el barco por temor a una explosión. Este es un recorte que incluye porque este fue el recorte de Europa Azul, del diario que yo hablaba antes de Campo de Libertad, que fue el que me llamó la atención y me interesó, y entonces por eso me adentré en el tema, ¿no? Y esta es una relación de los diferentes registros del Mary Celeste con sus correspondientes propietarios, porque el barco tuvo unas tantas formas de barco maldito que ya no lo quería nadie, entonces lo compraba uno y poco tiempo lo vendía, porque o se moría el capitán, o se le estropeaba la carga, o en fin, ninguno ganó dinero con el Mary Celeste, ¿no? Y el último que lo tuvo, pues lo que hizo fue intentar defraudar al seguro, y no lo consiguió porque lo pillaron. Esta es una foto, esta foto la de yo. Esta es la bahía de San Lorenzo, de la isla de Santa María, que es la costa más oriental de la isla de Santa María, que es la isla más oriental también de las Azores. Y muy cerca de esa costa, pues se supone que se tuvo que producir el hecho enigmático, que esta es una lista también de... Esto lo he puesto porque es que esta es la película. Esta es la carátula del cartel de la película de 1935. Aquí está el Bela Lugosi con la cara ahí de asustado, que era el tipo este que de nuevo se hizo famoso por hacer muchas películas de Drácula en la década de los años 30.
Estos son portadas de libros sobre el tema, algunas. Este es el libro mejor documentado. Este hombre era más amigo de la familia y algunas de las ilustraciones son de este libro y el más documentado. Están incluso las declaraciones de los personajes. Y este es un libro del año 2002, que retoma el tema y lo recupera y habla también porque en el año 2005 en el año 2000 se hizo una expedición a Haití, que es donde está el barco hundido, porque allí terminó hundido para sus restos en 1885. De esta manera, vamos a hacerla. Vaya por delante que esta obra que os presento no persigue erigirse en una reconstrucción real, ni muchísimo menos de lo que sucedió con el barco con quienes en él viajaban. Entre otras cosas porque esto probablemente nunca llegará a saberse. Su pretensión no es otra que entretener, lo que no constituye para mí ningún fin menor, y si acaso también invitar a pensar, despertar la curiosidad, azuzar la imaginación. Obviamente, alguna que otra posibilidad me permito apuntar a lo largo de sus páginas en cuanto a lo que pudo ocurrir. Para eso la escribí también, aunque como comprenderán no voy a adelantar nada al respecto. Por si se preguntan la razón del título, trato de aclararlo. Las sirenas no son más que un recurso para simbolizar lo que de enigmático encierra el océano, pero tienen su protagonismo en una narración llena de referencias literarias e imbuida de épica, lirismo e ironía. Aviso, pues, que este libro no puede considerarse una novela de misterio al uso, ni tampoco una novela de esas llamadas históricas como las que ahora están de moda. Claro que incluso una obra sin pretensiones como esta puede tener, y de hecho tiene, no ya una, sino más de un trasfondo ideológico, el que uno ha tratado de transmitir con mayor o menor fortuna, y aquel otro o aquellos otros que entre líneas se hayan colado. A saber, poner de relieve la importancia que lo misterioso, lo mágico, lo sobrenatural, lo ignoto tiene en la existencia humana, que lo que nos mueve es el anhelo de verdad, no la verdad en sí misma, y que ese anhelo de verdad constituye quizá la clave de este juego, diría que combinación de Parsis y Trivial, llamado vida, en el que nos hallamos inmersos. Mucho me temo, y vaya lo que sigue el honor de Becker, que sin misterio no solo habría poesía, sino que además vivir sería para nosotros deprimente, aburridísimo. Me viene a la memoria en este punto, y muy a propósito, la frase que dejara escrita André Gide, Premio Nobel de Literatura en 1947. Crea a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. Pensad por un momento, el día que los seres humanos tengamos a nuestro alcance las respuestas a todas esas preguntas esenciales que desde nuestros más remotos orígenes hasta la fecha nos venimos planteando, ¿qué se supone que nos quedaría por hacer? ¿Celebrarlo indefinidamente como el más grande de los hitos y luego tirarnos una siesta? ¿O tal vez echarnos a reír para no llorar? Tómese esto último que acabo de comentar como una reivindicación, si quieren, del misterio por el misterio, lo enigmático por lo enigmático, de igual modo que se reivindica el arte por el arte, pero en absoluto como un alegato, nada más lejos, de mi opinión, contra el valor del conocimiento por el conocimiento en sí mismo. Aunque soy de los que creen en la importancia del autoengaño y de los que piensan que tal vez haya verdades y mentiras que no nos convenga desvelar jamás. Para ir terminando, solo deciros que espero que el libro resulte provechoso y entretenido, sobre todo entretenido, a quienes todavía no hayáis leído y vayáis a leerlo, si es que después de oírme no se os han quitado las ganas, y reiteraros una vez más mi profunda y sincera gratitud por vuestra presencia. Muchas gracias.
Bien, antes de finalizar, ¿hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo, José Antonio, darte las gracias en nombre del Ateneo y a ti también, Marta, y a ustedes pues agradecerles su presencia y también animarles a que si quieren contribuir con el Ateneo para que podamos seguir ofreciendo actividades, se animen y se hagan socios de este Ateneo. Muchas gracias.